Saludamos a esta hora a Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá, también pues una figura muy reconocida, que está otra vez colocando su nombre en la lista de precandidatos a la presidencia de la República. Doctor Enrique Peñalosa, bueno, ¿qué hay de nuevo en esta nueva propuesta o en esta propuesta que hace ahora para tratar de llegar a la presidencia de la República? Buenos días. Lo nuevo es la situación del país y decirle a los colombianos que si a ellos les importa la hoja de vida, si van a contratar a un presidente, ¿será que les importa la hoja de vida? ¿Quieren escoger a alguien que solamente, perdón, estamos aquí allá, es usted el del teléfono? Es mi teléfono, apaguemos esto, qué pena. Tranquilo, es que estamos en directo. ¿Está en directo? Qué pena. No, lo que hay de nuevo es que cambiaron las circunstancias y yo lo que invito a los ciudadanos es a que piensen si les importa la hoja de vida de la persona que va a ser presidente. Si lo que quieren es alguien que hable bonito o si quiere alguien que haya producido resultados y demostrado carácter. Entonces yo toda mi vida lo que es demostrado resultados que le mejoran la vida a la gente enfrentando unos enemigos poderosísimos para hacer proyectos de vivienda social para más de 300.000 personas, mucho más que Yopal, haciendo por ejemplo, más de 1.400 parques, haciendo decenas de colegios, hospitales, sistemas de transporte masivo, contratando el Metro Bogotá, mejorando radicalmente la seguridad, tumbando la República Independiente del Crimen controlada por narcocriminales a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño, de la Plaza de Bolívar, del Cartucho y del Bronx, donde tumbamos más de 1.200 edificaciones y demás. Entonces, eso es lo que yo le ofrezco a los ciudadanos, que he demostrado carácter, integridad absoluta, ni una sola investigación y resultados. O si lo que quieren es alguien que hable bonito, alguien que prometa que es muy valiente, que va a ser duro con los delincuentes, porque de pronto lo que nosotros tenemos no es un tigre, sino un gatico de señora elegante. Eh, en estos momentos en que el país está tan polarizado, doctor Peñalosa, usted representa que la derecha, la izquierda, centro. Mire, Si le preguntan, si ¿qué derecha, representa? si derecha es mano dura con los delincuentes, yo sí he producido resultados. Reduje la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Bogotá, en mi primera alcaldía, de 48 homicidios por 100.000 habitantes a 35. Y en la segunda alcaldía, de 17 a 13. Aquí, además, para lograr mejorar la seguridad se necesita liderazgo de mucha gente, que le pregunten a los generales de la policía que trabajaron conmigo a ver cómo se sintieron, cómo estuvieron motivados. Entonces, si ser derecha es ser seguridad, soy derecha, pero si ser izquierda es trabajar por los más pobres, yo he construido mucho más igualdad que Petro. Yo legalicé 20 veces más barrios informales que Petro. Yo le quité espacio al carro privado para dárselo al transporte público. Dice que por primera vez en la historia las personas en transporte público fueran mucho más rápido que el que va en un carro de lujo. Yo intervine en la tierra privada para hacer vivienda popular, comprándola a la fuerza o obligando a los propietarios a aportarla a un gran proyecto para hacer vivienda popular. Entonces, eso es izquierda, porque yo, por ejemplo, expropié, pagando por supuesto, el club más exclusivo de Colombia, donde estaban de socios los empresarios más grandes del país, todos los expresidentes, para hacer un parque público. ¿Algún petrista ha hecho algo parecido? Entonces, si es izquierda mejorar la vida de los pobres, yo soy de izquierda, porque para mí esa es la prioridad máxima. Entonces, yo creo que estas caricaturas hay que abandonarlas. Y si ser derecha es ser uribista, yo respeto mucho al presidente Uribe y me alegra mucho que haya resuelto sus temas judiciales y tengo una buena relación con él, pero yo me he enfrentado a candidatos de Centro Democrático en todas las últimas elecciones hace muchos años en Bogotá y si ser de izquierda y ser petrista, claramente no soy de Petro. Entonces, ¿Cuál es la radiografía que hace actualmente del país? aquí lo que necesitamos es recuperar la seguridad, acabar con la extorsión, reconquistar las zonas amplias del país que se han tomado los grupos armados criminales. Para eso se requiere carácter, decisión, y yo lo he demostrado. Y
por supuesto necesitamos volvernos ricos. Se han ido 1.300.000 colombianos en los últimos 3 años, es decir, casi una Barranquilla se ha ido. ¿Por qué se van? Se van porque quieren ganar más plata. Pues aquí lo que tenemos es que lograr que Colombia sea más desarrollada, que la gente gane más plata. Y la única manera, eso ya está inventado, no puede ser con ideas comunistoides como las de Petro o las de Cepeda, sino con inversión privada, que genere mejores empleos. La gente produce más con un bulldozer y gana más con un bulldozer que si trabaja con pico y pala. Pero para que haya ese bulldozer, se necesita que haya seguridad y apoyo a la empresa privada. ¿Alguien ha oído hablar bien a Petro de una empresa privada? Y tenemos que arreglar el tema desastroso de la salud. No puede ser esta obsesión petrista, izquierdosa de Cepeda en contra de la participación privada. Entonces, como odian la participación privada en las EPS, entonces están dejando a los colombianos sin salud. O acabaron con el ICETEX porque les enfermaba que financiara a los alumnos de menores recursos en la educación privada. Entonces, y por ejemplo aquí en esta zona de Casanare, no podemos tener un presidente enemigo del petróleo. Esto es completamente chiflado y loco, demencial. Vamos a dejar el petróleo bajo tierra mientras el resto de países del mundo lo sacan y consiguen recursos para hacer carreteras, escuelas, hospitales y mejorarle la vida a su gente. Brasil ha venido explorando y hoy es el cuarto productor más grande del mundo de petróleo, mientras que nosotros en todas estas payasadas falsamente ambientales de Petro. Petro va a la China y ¿por qué no hace el gran show cuando China produce 44 veces más carbón que nosotros? Nosotros necesitamos producir carbón, necesitamos hacer minería, necesitamos producir cobre, necesitamos producir gas. El gas se ha aumentado de precio casi 40% porque tenemos que importarlo, cuando podríamos ser el principal productor mundial de gas. No más carreta, no más falsos ambientalismos, que no dejan hacer, por ejemplo, carreteras. No, obvio que habrá que hacerla poco a poco, pero primero que todo, tenemos la peor problema ambiental que tenemos es la pobreza, no más carreta que se va a acabar el mundo y pendejadas de esas. En el mundo entero están produciendo petróleo, están produciendo carbón, están produciendo, por ejemplo, la China, como le digo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que hacer la carretera, la Marginal de Oriente, que conecta el norte de Bogotá, Boyacá, con el llano, sino que porque hay unos manantiales no se puede hacer la carretera, no seamos ridículos. En todas las carreteras de montaña colombianas hay manantiales, y se pone un tubo para pasar el manantial por debajo de la carretera y dele. Aquí nosotros tenemos que acabar con la pobreza es lo que tenemos que acabar. Tenemos que hacer las carreteras que hay que hacer, tenemos que hacer las líneas de alta tensión que hay que construir, tenemos que hacer que la gente gane más plata para que no se sigan yendo, no más carreta falsamente ambiental. Bueno, doctor Peñalosa, en el tema de la salud, digamos que usted que ha estado en distintas partes del mundo, seguramente se ha dado cuenta que en Argentina el sistema básico es público y funciona muy bien. En Chile no funciona muy bien. Claro. Es un desastre de corrupción y de ineficiencia lo que hay en Argentina. Un desastre, como era en Colombia. No hay ningún sistema totalmente público que funcione muy bien. Ninguno. Eso no es cierto. Incluso en los países que tienen sistemas totalmente públicos, de los que eran mejores del mundo, donde hay menos injerencia de la politiquería, como en Canadá o en Gran Bretaña, léase las quejas, entren a Google a ver de las quejas de la gente sobre la calidad de ese sistema. Entonces, aquí por algo muy sencillo, es que los colombianos saben cómo es que llega la gente a las entidades públicas, cómo es que llega, un poco de recomendados políticos, que además lo que buscan, entonces esas entidades tienen 2 y 3 veces más gente de la que necesitan, y no la mejor gente, no la más capaz, sino un poco de gente que vaya a robar, y entonces el servicio es pésimo. Aquí ya lo tuvimos con el Seguro Social, la revista más importante en asuntos médicos del mundo, el Lancet, decía que el sistema colombiano era uno de los mejores de aseguramiento en salud del mundo. Teníamos una cobertura del 98%, y es clarísimo que en los últimos años con Petro se ha deteriorado la calidad, las listas de espera son mucho más. Pero, doctor Peñalosa, pero es que no es un secreto que pues, puede que la ley 100 tuviera un sentido muy social, pero es que la corrupción sigue rampante. Pero es que la corrupción es precisamente... Y no es un secreto el caso de Sanidad. No hay ninguna prueba de que Sanidad, los jueces han dicho... No hay ninguna prueba, por ejemplo, de que Sanitas haya, en estos últimos,
la administración Petro intervino a Sanitas y lo que hizo fue un desastre, empeoró la salud, empeoró la calidad de la prestación de servicio, se está muriendo la gente porque la nueva EPS no le da las medicinas a tiempo. Entonces, pero además hay otro tema, por supuesto que si hay privados eso no significa que se blinde contra la corrupción, pero hay la posibilidad de meterlos a la cárcel y arreglar el problema. Pero si es totalmente público, eso no lo arregla nadie, nadie. Por ejemplo, Petro nos dijo que era el gran ejemplo lo que iban a hacer con el sistema de salud para los docentes, el FOMAG, y que lo que ellos iban a hacer con los docentes, que era mucho mejor, que era el ejemplo de lo que iban a hacer con el resto de Colombia. Y se ha deteriorado terriblemente la atención en salud a los docentes. Preguntémosle a qué dicen los sindicatos de los docentes. Se ha empeorado terriblemente, tienen que gastar mucho más plata de su bolsillo para comprar medicinas, en fin, entonces ese es un ejemplo. Entonces yo sí creo que... Doctor, desde su mirada, cambiando el tema, desde su mirada, crecimiento en lo que hace a planeación y urbanismo de las ciudades, ¿se ha estancado? Mire, aquí por ejemplo, yo creo, hay una cosa, yo legalicé más barrios informales 20 veces más que Petro, mucho más que cualquier otro alcalde en la historia de Bogotá. Pero no solo lo legalicé, les hice en los barrios más pobres de Bogotá. Miremos qué es lo que yo hice por los pobres. Bueno, yo sí hice, no solo hice 300.000 viviendas de interés social en Bogotá, aún en las zonas más ricas, junto en el norte de Bogotá, en Lagos de Torca, sino que además en esos barrios, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Usme, colegios espectaculares, hospitales espectaculares, parques espectaculares, centros culturales y deportivos con piscinas olímpicas. Entonces, aquí nosotros no podemos seguir teniendo barrios informales. ¿Por qué? Porque hay unos pocos dueños de tierra alrededor de las ciudades, incluyendo Yopal, que se enriquecen sin hacer nada. Y lo grave no es que se enriquezcan, sino que se vuelve un obstáculo a que la ciudad crezca donde debe crecer, como debe crecer, con suficientes parques y demás. Entonces, hay que intervenir la tierra alrededor de las ciudades, ¿no? A las buenas o a las malas, intervenir la tierra, a la fuerza. ¿Eso qué significa? Obligar a los privados a que aporten sus tierras a proyectos de fiducia donde va a haber unas exigencias en términos de vivienda de interés social, de espacios públicos y demás, o incluso comprarla forzosamente. Se expropia como se compra tierra para hacer una vía. Si se compra tierra y se expropia tierra para hacer una vía, ¿por qué no hacerlo para hacer parques y para hacer vivienda social? Es una vergüenza que los ciudadanos más pobres de Colombia hayan tenido que recurrir a los barrios informales. Yo me siento orgulloso que he hecho más vivienda social que nadie en Colombia. Y además de eso, he legalizado mucho más barrios y mejorado. Entonces ahí sí, por ejemplo, cuando miramos a los candidatos, comparemos a los candidatos que llaman de izquierda, ¿no? Comparemos a Cepeda, ¿no? A Cepeda, o comparemos a los candidatos que llaman de extrema derecha, ¿no? Tan eleganticos y demás, ¿no? A ver qué tanto conocen los barrios populares. A mí me encantaría que un día hubiera un debate con Petro, que fue alcalde de Bogotá, a ver quién conoce mejor los barrios populares de Bogotá. ¿Quién conoce mejor Ciudad Bolívar, o Bosa, o Usme? Le doy sopa y seco, porque yo sí he trabajado en esos barrios. Y les he puesto no solamente legalización, sino alcantarillados, colegios, acueducto, pavimentos. Entonces, a mí sí claramente, en el tema urbano, hay muchas cosas que hacer, porque entre otras hay otra cosa, porque aquí estamos en la mitad del llano y pensamos que Colombia es rural. No, más de 8 de cada 10 colombianos viven en zonas urbanas, ¿no? Y hay que mejorar la vida de los ciudadanos, incluso los campesinos que viven en pequeños poblados, incluso los campesinos que viven aislados, hay que ayudarlos casi que regalándoles la vivienda para que vayan al poblado más cercano, porque allá están protegidos de que lleguen 5 personas armadas y los matoneen y les recluten los niños a la fuerza y demás, y además en un pequeño poblado pueden tener campos deportivos, pueden tener internet, pueden tener mejor educación. Entonces, vamos a mejorar no solo la vida en las grandes ciudades, sino en los pequeños poblados donde viven los agricultores. Gracias, doctor.